Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la televisión canaria. Vamos a hablar de uno de los temas más sangrantes, más duros, dramáticos, de estos que pasa el tiempo y uno no se acostumbra, que han saltado a la luz hace unos pocos años en este país y que aquí en las Islas Canarias tienen también mucha repercusión. Es el caso de los bebés robados en décadas pasadas, pero no tan pasadas, algún caso reciente incluso de los años 90, el otro día, por tanto, de madres que aparentemente pues, les comunicaron que su hijo después del parto había fallecido y se iban tan tranquilas pensando que así era. Y al cabo de los años se ha descubierto que no era exactamente así, al menos en muchos de los casos, que los niños no habían fallecido, sino que habían sido dados en adopción irregular a otras familias, por lo tanto fueron niños robados. Y se han empezado a reencontrar padres e hijos. Hay padres que buscan a hijos, hijos que buscan a padres, hermanos que buscan a hermanos. Ese es un tema durísimo. Estamos con Natalia Domínguez, abogada de la plataforma Bebés Robados aquí en las Islas, en Canarias. Muy buenos días, Natalia. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Este es un tema que, digo, cuesta aceptarlo como un hecho que se pudo haber producido, porque hay gente implicada de toda naturaleza, médicos presuntamente implicados. El caso está empezando a investigarse, monjas, enfermeras. Como abogada, ¿también cuesta entenderlo? Muchísimo, de hecho siempre cuento la anécdota ya a nivel personal de cuando estas personas se ponen en contacto conmigo y vienen a mi despacho a contarme estos relatos, ¿no? Yo efectivamente mi primera impresión es decir, bueno, vamos a ver, esto es de ciencia ficción. Parece, ¿no?, una cosa de conspiración. Sí, los sí, conspiranoicos totalmente. de la red, ¿no? Totalmente, hasta que ya empieza uno a estudiar el trama en sí, cada vez vienen más gente, y ya, por supuesto, cuando ya me entero que es incluso a nivel nacional, ya es cuando digo, pues efectivamente esto ha sucedido y es una realidad, ¿no? Si es un tema nacional, efectivamente. Yo no sé si es un tema mundial, si esto ha ocurrido en otros países. ¿Han podido comprobarlo? Si esto era habitual en otros países. Están empezando a surgir ya incluso denuncias, tengo entendido Israel, Alemania y sobre todo también Venezuela, y ya incluso desde Canarias existen indicios de pruebas suficientes que demuestran efectivamente este intercambio internacional incluso, de ahí que incluso en un principio se hablara de esos crímenes de lesa humanidad y que efectivamente sería una corte internacional el que debería en última instancia juzgar estos casos o estos crímenes contra la humanidad. Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando en el caso de Argentina se decía que Videla, cuando era entonces uno de los dictadores de la etapa de la dictadura en Argentina, estaba implicado y fue procesado por robo de niños. Robaban a las madres embarazadas para darse a las familias del régimen y a uno le chocaba aquello. De pronto el tema salta en España. ¿En Canarias hay muchos casos? En Canarias hay muchos casos, sí, al igual que en el conjunto de España. Se están hablando que incluso en Canarias existió más. Yo vuelvo a insistir, no tengo ese dato en concreto, no puedo determinar a nivel censal que efectivamente haya sido así. Yo quiero partir de la idea de que en todas las comunidades autónomas es el mismo modus operandi, hablamos de la misma trama y hablamos de la misma cantidad de afectados. Sí que pudiera ser, ya a lo largo de las investigaciones que se van esclareciendo un poquito más todos estos hechos, que incluso existiera mayor intercambio entre ciertas comunidades autónomas, por ejemplo, Canarias, Bilbao, Canarias, Madrid, Canarias, incluso Pamplona, ¿vale? Sevilla. ¿Por qué razón esa conexión Canarias con otras comunidades de la península o otras provincias? Creo que pudiera ser por la misma coordinación de la propia organización que existiera, ¿no? Porque hubo una organización de tal calibre, nacional por ejemplo, o eran espontáneas en cada ciudad. Hubo una organización nacional e internacional. A través de, por ejemplo, las Islas Canarias teníamos el puerto y a través de estos barcos también existe ya indicios de ese intercambio de cómo esos niños se subían a esos barcos y se llevaban en concreto a Venezuela, a Inglaterra incluso, y estamos encontrando datos o indicios de Portugal también. Claro, en los todo esto es distintos nuevo, barcos. esto es más reciente, porque hasta ahora pensábamos que eran cosas absolutamente espontáneas, que ocurrían en algunos hospitales, pero si me está hablando de una trama, esto es una organización de tráfico de niños. De tráfico de niños, rotundamente. Sí que hay un origen y entendemos que es ideológica, como es la época de Franco, sí, que efectivamente por, digamos, limpiar esa ideología republicana empieza un poco todo por ahí, ¿vale? Esas desapariciones forzosas que las podríamos encajar técnicamente y efectivamente continúa después de esta dictadura franquista y ya es cuando se convierte en realidad un auténtico negocio, un auténtico tráfico de mercancía, que en este caso eran niños robados. Qué fuerte, o sea que estamos hablando de una auténtica
red nacional e internacional de tráfico de niños robados a madres que daban a luz, que pensaban que sus hijos habían muerto y se los habían robado. Correcto. Es un Así tema. es. Y esa trama, o ese capo, o esa, en fin, persona que está al frente de esa red, ¿se sabe, se sospecha quiénes pueden ser? ¿Si han muerto, si viven, si...? Algunos han muerto y otros están vivos, efectivamente, al igual que viven todavía esas madres a las cuales le robaron los niños, existen todavía personas que de hecho hoy por hoy estamos viendo que están siendo imputadas, que viven. Muchos también han muerto y esta es un poco la lástima y de ahí un poquito la presión ya no solo mediática, sino de los abogados que colaboramos en esta causa para que se judicialice toda esta cuestión para evitar que puedan seguir falleciendo posibles imputados. Claro, hay una señora, una monja, se ha hecho famosa tristemente, Sor María Gómez Balbuena, la primera monja imputada de momento en un caso de robos de bebés. Hemos visto su imagen, la vamos a ver. Esta señora, que bueno, que lo ha negado todo, pero que hay tal grado de apariencia de implicación de ella personalmente en estos casos, en varias, ya no solo en una, en varios centros sanitarios de la península, porque ahora ha surgido un nuevo caso, está imputada, estamos viendo las imágenes cuando compareció ante el juez, en el primer caso en el que ha sido imputado porque una madre, María Luisa Torres, la denuncia diciendo que esta señora le dijo a ella que tenía que dar su hijo en adopción porque era adúltera en su día y que luego finalmente se lo sustrajo el niño y le dijo que había muerto así por las buenas y ahora se ha reencontrado con su hija. Se ha encontrado con su hija Pilar, la madre y la hija. Muy fuerte esta historia. El primer caso, digamos, tan, acorralada la persona que intervino, luego se ha visto la firma de ella, cuánto dinero cobró por esa adopción, se habla de 100.000 pesetas de entonces, ha hablado ya el padre adoptivo de esta niña diciendo que yo no sabía esa historia tan truculenta, y como esto muchos más casos de padres, madres que adoptaban irregularmente creyendo que la madre biológica cedía a su criatura porque no tenía bienes para mantenerla, ¿no? Y luego, sin embargo, se la habían robado haciéndole creer que había muerto. Claro. Ese tema es delicado porque, claro, en primer lugar, imputar a alguien efectivamente no. Exactamente, hay que tener muchas pruebas y lo que sí que también nos estamos encontrando y desde aquí lanzar mi ánimo incluso a esos padres adoptivos, entre comillas, ¿no? Porque ese término no lo termino de encajar. Darles ánimos a que incluso denuncien estos hechos si realmente eran desconocedores de que ese niño que supuestamente estaban adoptando pudiera ser robado, ¿no? Este matiz es muy importante. Qué trauma para padres e hijos. Claro, efectivamente. Que creían que habían formado una familia tan bien avenida, ahora resulta que puede haber un origen tan macabro, ¿no? Claro, y incluso ahí la culpa podríamos partir incluso hasta del propio marco legislativo que existía en aquella época, donde evidentemente los padres, vuelvo a repetir entre comillas, adoptantes, no tenían la culpa, ¿no? Porque la realidad es que las adopciones realmente no tienen un marco, una normativa bien regulada hasta el año 87, 1987, es decir... Todo era clandestino hasta ese momento. Todo era clandestino entre comillas, e incluso yéndonos a la legislación del propio registro civil en 1957, en propia época de Franco, permitía incluso las inscripciones como padres biológicos de esas personas, es decir, que incluso las falsificaciones... Hacían ver que eran padres biológicos. Exactamente, porque la propia ley permitía ese registro como tal. Se quería borrar todo rastro de los padres biológicos auténticos y ahí se creaba una falsificación, un fraude de ley. Exacto, y de ahí la complejidad en el hoy por hoy, en estos procedimientos que se puedan estar abriendo a fecha actual en la carga de la prueba, ¿no? Prescriben estos delitos. Esta señora, por ejemplo, si se comprobara que es verdad, todo esto es presunto, ya le digo, hay declaraciones de padres que dicen que con ella les pasó esto y que finalmente les sustrajo a su hijo, o presumen que ha sido así. Si se llegara a comprobar que es verdad, ¿esta mujer queda libre primero por la edad o porque ha prescrito el delito, porque fue hace muchos años? Primero que nada habría que probar efectivamente esa implicación, ¿vale? Porque sí que hay que matizar que las monjas en aquella época, si bien hay indicios suficientes de que colaboraron o participaron supuestamente en esta trama y en esta venta de estos niños, evidentemente las monjas eran personal de una persona superior, ¿no? Sabemos que la iglesia está jerarquizada o los centros correspondientes tenían un director superior. Entonces yo sí que entiendo que independientemente de que se pueda probar que esas monjas o esas personas imputadas pudieran colaborar en ese delito, existe alguien superior jerárquico que ordenaba evidentemente esa venta. ¿Y hay prescripción? Le pregunto. La prescripción depende. La prescripción depende de... ¿O estos delitos no prescriben nunca? Hay que partir del artículo 132 del Código Penal, ¿vale? El actual, por ejemplo.
en esa prescripción, si partimos de que la prescripción de 10 años en este caso, calificándolo como detención ilegal, es decir, con una pena superior a 5 años... falsificación de documento público. Claro, también, son varios delitos, está la simulación de parto, efectivamente las falsificaciones de documentos públicos o privados, dependiendo de los casos, sí. y efectivamente esta detención ilegal. ¿Por qué partimos de la detención ilegal? Esta calificación nos permite efectivamente romper con esa posible prescripción, teniendo en cuenta que son hechos que han sucedido desde los años 40 en adelante. Entonces, por ejemplo, o sea, que no prescribiría esto, estaría todavía ahí. No, evidentemente que no, porque el artículo 132 nos habla de estos delitos permanentes, cuyo cómputo de la prescripción de estos 10 años en concreto, por la detención ilegal, empezarían a contarse desde que desaparece la situación ilícita, ¿vale? 80, y el año 80 dice, esto dejó de ser, digamos, ilegal, entre comillas, en los años 80 aproximadamente. O en los años 80 todavía era ilegal las adopciones estas irregulares que se hacían en la España del franquismo. Las adopciones, como vuelvo a insistir, hasta el año 87 no están debidamente reguladas. No están reguladas. Entonces, de hecho, en la propia ley del año 87, el propio Estado o las propias Cortes Generales, digamos, confiesan que efectivamente esa falta de control permitía este odioso tráfico de niños, ¿vale? Esto está puesto así incluso en su propia exposición de motivos. Ante esa falta de una regulación, digamos, a estas personas que formaban parte de esta organización tenían, como si dijéramos, las puertas abiertas para cometer este delito. Eso no quiero decir que fuera legal. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de adopciones, insisto en esto, estamos hablando de bebés robados, con lo cual ya todo cualquier hecho que pudiera parecer legal o que se simulara esa legalidad es nulo de pleno derecho, no es legal, en el sentido de que se ha cometido un delito inicial. Delito que además... partiendo de ese marco legislativo, ya en el año 1932, en el Código Penal de la República, ya estaba recogido como delito, con lo cual, incluso ya posteriormente, la época de Franco, castiga cualquier delito cometido contra la infancia. Lo cual no quitó para que se cometieran tantísimos casos. Un día el presidente de una asociación creada posteriormente de adopciones irregulares descubre por un amigo que él y ese amigo eran de otros padres y que les habían engañado y que un padre antes de morir le cuenta la historia real a ese amigo. Empieza a destaparse en España estos asuntos, se ha destapado en toda España. Ustedes, concretamente nuestra invitada, lleva no sé cuánto, una docena de casos de padres que están buscando a sus hijos. En casi todas las redes sociales y en las redes de internet están comunicaciones anónimas algunas, otras con identidad, pidiendo que se vea si son posibles también hijos robados. Ustedes han creado una web. Hemos creado una web que, como comentaba antes, está ya empezando a dar sus frutos. Una web ¿Qué web es para comunicarse con este? Se llama Plataforma Causa bebesrobados.ostinazo.com. Vamos a repetirlo, Plataforma Causa Bebesrobados. Bebesrobados.ostinazo.com. Bien. Y ahí están lloviendo casos, ¿no? Están lloviendo casos y además es una página web que, si bien está fresquita, está acabante de colgar, está empezando a dar sus resultados. Importantísimo dato que a mí me ha resultado muy curioso, por el grupo sanguíneo. Es decir, cualquier persona interesada en inscribirse en esta página web, ¿vale? Que se ha construido como mecanismo de búsqueda para ayudar a estas familias a reencontrar a sus familiares. Se identifican poniendo sus datos, pueden poner su nombre real, no pueden poner su nombre real si no quieren, es decir, la protección de datos está bastante tenida en cuenta. Sus datos personales, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, características físicas, existe incluso la posibilidad de colgar su foto, incluso un vídeo, porque también nos hemos dado cuenta pues, que muchas veces tenemos gestos que heredamos, exactamente, es la propia genética en sí de lo que estaríamos hablando, y a través de esta página web... el grupo sanguíneo es el dato que está sirviendo mucho. Sí, está sirviendo mucho porque, claro, la madre sabe dónde dio a luz, la madre sabe en qué fecha nació su hijo y, evidentemente, los grupos sanguíneos han de coincidir entre esos familiares muy allegados. A través de ahí existe también un chat donde estas propias familias, a motu propio, se ponen en contacto y, efectivamente, hay familias donde inicialmente esas pistas están coincidiendo a falta de confirmar con la prueba de ADN que venimos insistiendo. Caso reciente que también implica presuntamente a la monja que antes hemos visto, Sor María. Es una familia que cree que se ha producido un caso similar, que le han robado a la hija. Y con sus hijos, tiene 3 o 4 hijos, ya han contactado con esa persona, están a punto de hacer la prueba de ADN, ya hay una prueba de ADN inicial que parecen coincidir, los genes, se va a hacer una segunda prueba,
de nuevo también la monja esta en medio de esa historia, según parece, ya digo, ojalá se sepa la verdad. Lo cierto es que ya ha habido reencuentros de padres e hijos Sí, que fueron en su día separados de esta manera, sí, efectivamente. por el ADN, ¿no? Por el ADN, digamos, es la prueba final ya irrefutable y contundente que ya demuestra que efectivamente es hijo de o que son hermanos, si ya sus padres han fallecido, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, digamos, en principio empezamos con las sospechas, ¿no? Iniciales de yo, pues nací, yo creo que mi hermana está en Alemania, incluso por vecinos o sospechas que le digan, mira, tú no eres hija de tus padres. Sí, sí, eso es que es una historia muy curiosa que, como decíamos al principio, a veces cuesta hasta creer. Todo empieza por una sospecha, esa sospecha le lleva a la persona a empezar a investigar, empieza a investigar su filiación y descubre pues que a lo mejor no hay datos coincidentes, con lo cual la sospecha va creciendo, hasta que ya, bueno, con ayuda de estas asociaciones que se están constituyendo, de las plataformas, Hay varias etcétera, asociaciones que están ya constituidas y que tienen una experiencia que allana el camino a quien quiera preguntar investigar, si existe su padre y está vivo. Exactamente. Su madre. Entonces es importantísimo, y de ahí la idea de la plataforma de crear esta página web, que exista, digamos, una página central a nivel nacional donde todas estas familias al conjunto y al unísono se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque si cada uno investiga en una comunidad autónoma diferente donde tenemos que ya está casi todavía claro, ocurriendo y que esta es una pena, exactamente, que estén tan dispersos. donde está casi claro que si el niño nació, por ejemplo, en Tenerife, lo más probable es que no esté en Tenerife, sino que, como decía antes, pueda estar o en Bilbao, o en Sevilla, o en cualquier parte del mundo. Claro. Pues que esa página web sea nacional, donde todas, o la mayor parte de las familias, cuanto más mejor, porque más coincidencias, más proporción de coincidencias podrán haber, se pongan en contacto entre ellos mismos, y ellos mismos sean, y han de ser los que han de investigar. Ya ha habido encuentros. Exacto. Y ya cada vez hay más hijos que quieren saber sus padres biológicos por dos razones: por conocerlos y por saber si fueron víctimas de este tipo de delitos, si les fueron robados. Aquí tuvimos en el programa el caso de Elsa López, que nos contó, escritora paisana, que nos contaba cómo ella dio a luz en un hospital de la península, creo que fue en Cádiz, y cuando da a luz le vienen con la triste noticia de que su hijo o hija, su bebé, ha muerto, no ha sido muerto. Ella, medio anestesiada, pregunta que quiere verlo y le traen, recuerda, un niño, un bebé, que al tocarlo, recuerda que estaba helado y se quedó con esa imagen para toda la vida. Al cabo de los años surge esto y ella se ha preguntado si efectivamente aquello fue también un robo, y ha descubierto que en esa clínica existe ya, ha descubierto que había un bebé muerto, congelado, para hacer el famoso, entre comillas, truco de engañar a los padres creyendo que era su hijo. O sea, que ha sido víctima de un engaño, Exacto. de un robo. Y ahí es como Ahora buscar a su hija, 40 años después, 50 años después, a saber. Bueno, es complejo, puede pero no encontrar, imposible, sí. porque como digo, si no, no existirían reencuentros. Y ahora No, ya con el ocurriendo, auxilio claro, de los distintos ministerios y el judicial en concreto, pues entendemos que cada vez han de Están ser teniendo más. éxito, sí. Efectivamente. ¿Cómo se acerca usted a estos casos? ¿Fue porque llevaba otros casos colaterales? ¿Por qué fue? ¿Por qué llega el caso de niños robados? Se ponen en contacto conmigo a través de un caso que llevaba en el despacho, que se hace mediático, y efectivamente se ponen en contacto conmigo y es cuando empiezan a venir. ¿Cuántos casos hay ahora mismo investigándose entre la provincia de Las Palmas y la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Ahora mismo ya presentados denuncias que yo tenga conocimiento, pues pueden existir unos 40, 50, 60, unos casi 80 casos ya. En total, en Canarias. Sí, en Canarias. 80 casos. Se está viendo también el hecho de que los niños robados, tal y como se está investigando, no había mucha facilidad por parte de las fiscalías inicialmente. Ustedes tuvieron una reunión con el ministro de Justicia, los titulares de Sanidad, de Interior, el fiscal general del Estado, donde al parecer ha habido un compromiso del gobierno actual de que este tema no se va a parar. Sí. ¿Usted estuvo en esa reunión? ¿O tiene noticias de que en la segunda no estuve personalmente, sí que estuve en la primera. ¿Y qué se dijo? Pues muchísimas cosas. Evidentemente nos confirman esa colaboración y que además sabemos que está siendo ya efectiva, porque el propio ministro de Gallardón, varios días después, esa enmienda, por ejemplo, que promete a la directiva para flexibilizar el acceso a los datos, porque tenemos que tener en cuenta también que esta ley de protección de datos para esta investigación está haciendo mucho daño, porque no se puede acceder a datos concretos. La ley de protección de datos impide entrar en... Claro, debe de existir en muchos casos un consentimiento, y esa falta de consentimiento, ya sea por fallecimiento del interesado, etcétera, etcétera, pues está impidiendo acceder a muchísimos datos. Y el ministro les promete una por ejemplo, cláusula que les dé acceso. Sí, uno de los casos en concreto, y tenemos conocimiento que varios días después de esta reunión, efectivamente ya se interesa esa enmienda correspondiente a esa directiva internacional para esa flexibilización
Bien, es de cierto. acceso a esos datos. Por parte de la ministra de Sanidad se ha prometido incluso una ventanilla única, porque otra de las cuestiones con las que se está encontrando la gente es la dificultad para para pedir sus historiales clínicos. ¿A dónde van? ¿A dónde van a pedirlo? Voy? Sí. Y encima es que cuando van dicen que no hay nada o simplemente el hospital no existe, ¿no? Entonces, de ahí mi consejo, primero que nada, en ponerse en contacto con cualquier abogado colaborador en la causa o cualquier asociación que más confianza le inspire y empezar a investigar por ahí. De todas formas, en esta última reunión, como bien dices, la ministra de Sanidad ha prometido incluso una ventanilla única para que aquellos afectados lo pidan a través de ahí y que sea la propia administración, como entiendo que ha de ser, el que busque estos historiales para que estos afectados no se encuentren. Existe una coordinadora, está un fiscal coordinador, ¿vale? Ya sea de las denuncias. ¿Por qué? Porque la denuncia, digamos, es el mecanismo de activación de todo lo demás. Es decir, a través de la denuncia, de esa presentación, se activa ya no solo las posibles responsabilidades penales que puedan concurrir, sino también la apertura de estos archivos, ya sean archivos ya no solo hospitalarios, sino también tenemos archivos de registros civiles, archivos de cementerios, etcétera, etcétera, ¿vale? En concreto sobre todo estos tres, y efectivamente ese Banco Nacional de ADN que nos va a llevar ya a la prueba contundente y prueba de cargo en su caso. ¿No existe el banco todavía de ADN? Se ha prometido por parte del Ministerio de Justicia, en este caso instruido en el Instituto Nacional de Toxicología, que depende de este propio Ministerio de Justicia, y efectivamente ahora falta empezar a ver cómo, cuándo y dónde y cómo se va a empezar a accionar. ¿Cómo operaría, cómo funcionaría, cómo se crearía ese banco? ¿Qué sería? ¿Que cada persona sospechosa de que pueda tener una situación irregular de adopción enviaría su ADN a ese banco para que a su vez se cruzara con padres en las mismas circunstancias? Claro, es un estudio genético que ahí ya se me escapa a mí un poco el conocimiento, a través soy la persona competente. Del Instituto de Toxicología, que haría las pruebas, me imagino. Yo creo que el mecanismo, que supongo que esto será un poco, por lo menos por parte de la plataforma, es lo que estamos empezando a preparar para empezar a proponer en la siguiente reunión, ya que además el Ministerio de Justicia nos ha prometido unas reuniones bastante regulares y que también de momento se están haciendo efectivas. Lo que vamos a proponer es que se utilicen ya los propios medios que tiene el propio Estado. En la prueba de ADN que me pregunta en concreto, yo creo que sería muy interesante y la propuesta va a ser que se utilicen los propios médicos forenses de los juzgados, vuelvo a repetir, con ese mecanismo de actuación o con esa llave que llamo yo a través de la denuncia, pues un poco como existe con violencia de género o si usted denunciara unas lesiones, ¿no? Automáticamente usted presenta unas denuncias y se le daría paso al médico forense y este médico forense recogería la prueba de ADN, que en este caso inicialmente de lo único que estamos hablando es de coger un bastoncillo y recoger una muestra de saliva. Sí. Exacto, y esa saliva se mandaría a ese Instituto Nacional de Toxicología, que sería el encargado de hacer el estudio genético para encontrar estas coincidencias de posibles familiares. Claro, el ADN es un avance espectacular porque daría el 99% de garantía de que esa persona pertenece al tronco familiar de determinadas personas que han denunciado, se unen y se puede llegar a la conclusión de que es el hijo o la hija. Sí, sí, de hecho así se ha hecho. Sirve para otras cosas, para en fin, descubrir criminales en delitos de sangre, en el caso este, afortunadamente, para poder confirmar que son familias, forman parte de la misma familia. Hay una cosa que es verdad también, que a pesar de todas las facilidades, no han prosperado muchos casos en los tribunales todavía, o sea, no hay todavía un avance espectacular de casos, hay una cierta por la dificultad de las pruebas también. La dificultad de las pruebas, efectivamente, y que además se servía, ya le digo, estas propias participadores de esta organización que se servían de esa abstracción o inseguridad jurídica que existía en el marco legislativo, tristemente así fue. Y yo creo que ahí también ya a título personal, es un punto profesional, se ha equivocado a lo mejor el orden, ¿no? Efectivamente, esa falta de pruebas en muchos de los casos, en otros no, hay otros casos que están muy bien atados y muy bien demostrado todo. Ojo, ¿vale? No quiero decir que cualquier denuncia pueda ir al archivo directamente, pero sí que la gran mayoría, por esa complejidad, esa falta de pruebas que bien estábamos hablando, y después por otro lado, ¿por qué entiendo que a lo mejor el orden se ha equivocado? ¿Qué se debió haber hecho? Porque entiendo que a lo mejor primero la prueba irrefutable, ¿cuál va a ser? El encuentro del familiar. Es decir, desde que la madre encuentre a su hijo, esté corroborado por una prueba biológica como es la prueba del ADN, ahí ya, primero, empezamos el cómputo de la prescripción, que ya con la calificación que se le ha dado desde el Ministerio de Justicia, la detención ilegal y ese delito permanente que explicábamos antes, se para la prescripción o estaríamos dentro de esa prescripción de esos 10 años. Y por otro lado, la prueba irrefutable de que
son familiares. Claro, y después ya directos. se busca, se intervino. Claro, hay otra cuestión ahí, efectivamente, y es que una de las formalidades que exige la ley respecto a las denuncias es que se ha de determinar la persona denunciada. Si no tenemos a la persona denunciada o esa persona denunciada es conocida, Claro, pero suele ha ser abstracta muchas fallecido, veces, claro. evidentemente esa denuncia No decae prospera. por su propio peso. Ahora, mucha gente que nos está viendo, Natalia, que está diciendo, pues yo puedo estar en ese caso, bien porque mi hijo, mi hija, me dijeron que había muerto y ahora dudo, o bien hijos o hijas que dicen, y a mí que me dicen que soy hijo o hija adoptada, y si mis padres son otros, viven y fui objeto de un robo, quieren saber la verdad. En definitiva, todos quieren saber la verdad de lo que pasó y reencontrarse. ¿Cómo operaban? Porque lo he contado un poco por encima, pero usted que ha seguido casos concretos, ¿cómo operaban los médicos, enfermeros o enfermeras, en fin, posibles miembros de la Iglesia, o quienes fueran, a veces del registro, funcionario, toda esa trama, cómo funcionaban en ese negocio macabro de niños? ¿Cómo lo hacían? Para empezar, y reducidamente por encargo. Es decir, cualquier familia encargaba a un niño, ya fuera normalmente porque no pudieran tener niños o porque simplemente era deseo. Hay un artículo que leí hace poco además en internet que me pareció que lo definía muy bien. Algunos niños se adoptaban por amor, ¿no? Que eran aquellos padres que por lo que fuera físicamente no podían contraer, pero después también habían otros que incluso se reservaban para ser empleados del propio hogar, de esas familias pudientes, etcétera, etcétera. Entonces funcionaban por encargo. Qué triste eso, la activación era por el encargo. Cualquier familia, ya fuera el interés que fuere, se ponía en contacto con estas personas que ya en principio se ve que eran conocidas o que simplemente adoptaban. Independientemente, vuelvo a repetir, que no todos los padres adoptantes sabían que ese niño era robado, hay otros que sí, que incluso fueron participadores en esa trama, ¿vale? Por eso insisto en que hay que analizar e investigar cada caso individualmente, pero pudiera ser que una familia estuviera interesada simplemente en adoptar un bebé, además. ¿Y acudían a un hospital, o acudían a un centro de caridad, acudían a una monja, acudían a un médico, una enfermera? ¿Cómo hacían? ¿A quién acudían? Dependiendo, existen los centros de acogida o conocidos como casas cuna, Sí, sobre todo, y ¿Y efectivamente... ahí ya se encargaban? Y ahí ya se encargaban, digamos, era el centro por donde se iniciaba esa supuesta adopción. Después, evidentemente, el niño o el bebé se robaba en las clínicas correspondientes. Se lo solían hacer inicialmente, dicen, a personas poco pudientes, a las que podían un poco coaccionar diciendo no vas a poder mantener tu hijo mejor, o incluso por una contraprestación económica o por lo que fuera. Pero también a personas, he contado el caso de una invitada de este programa que fue a dar a luz a una clínica y que le dicen que su hijo ha muerto y ahora sospecha fundadamente de que es falso. 40 años después o 50 años después quiere buscar a su hijo y no sabe dónde está. Yo creo que después de haber visto ya varios casos, no había distinción de clase social. Claro, yo no quiero entrar en las distinciones sociales. Vuelvo a lo mismo, bastaba que existiera ese encargo para que, digamos, la madre que diera a luz en ese momento cayera pues en una cuestión de mala suerte. Hasta incluso la mala suerte, efectivamente, le tocó. Exacto, le tocó. Y ojo, no fue solo en el franquismo, hasta el año 90, y tienen ustedes censado 94, creo. 94 tenemos uno, sí, tenemos un supuesto el otro día, en el cual además fue colaborador, en este caso en concreto, el adoptante. El adoptante. O, por ejemplo, el de Valbuena, que sin es la monja, más, exactamente, el caso de María Elisa, que bien está llevando mi compañero Guillermo Peña desde Madrid, por ejemplo, es contradictorio, ¿vale? No digo como prueba de cargo, ni quiero condenar a nadie, siempre será supuesto hasta que se demuestre lo contrario, pero es contradictorio que el propio padre adoptante entrara en los gastos Claro, es que pagó, según quirúrgicos dice, todo lo que del hospital, o en este caso, por ejemplo, en Tenerife del año 94, la familia adoptante o la familia ladrona, vamos a llamarla así, digamos, contribuyó, incluso le hizo un seguimiento a la propia mujer y haciéndole ver como que la estaba ayudando en el parto, ¿no? Dada su situación de precariedad, en este caso, con lo cual le ayudaba y se preocupaban por el embarazo, le pagaban incluso el ginecólogo a esta chica, ¿no? Y estas personas, por tanto, si se comprobara todo esto que es supuesto o presunto de momento, los responsables, los que también serían penalmente perseguidos, serían los padres adoptantes. De hecho, en este caso fueron condenados en el año 98 por una simulación de parto y por una falsificación. ¿Cuánto fue la condena? Si mal no recuerdo, fue efímera, además irrisoria, y la verdad que no patética. fue una condena importante. Fue de 6 meses de prisión y en aquel entonces creo que fueron 100.000 pesetas. Claro, que yo creo que en el contexto actual en el que se está creando toda en fin, no diríamos censo, pero casi, de centenares. En España, ¿cuántos casos podemos estar hablando? ¿1000 y pico? ¿2000?
Ahora mismo de denuncias interpuestas tenemos una media de 1.500 denuncias. Esto fue hace un mes, con lo cual entiendo que un mes con posterioridad y más, digamos, la mediación y la positividad que existe hoy por hoy aumenta, con lo cual hoy por hoy pues, un mes después podemos hablar de 1.800. Yo creo ¿Cuánto podemos calcular que esto puede alcanzar? Según censos y estadísticas que hemos llevado a cabo, podemos hablar de unos 30.000 niños robados, que esto ya lo decía incluso el juez Garzón en su auto del 2008, que poniendo en conocimiento estos crímenes. Claro, la situación es enormemente, estamos terminando ya porque el tiempo se nos pasa volando, pero es un tema tan dramático. El caso que se va a generar de hijos que posiblemente, callados la boca, ya mayores, adultos, van a investigar el tema a sabiendas de que si se descubre el asunto, sus padres, que han sido sus padres hasta el otro día, pueden ser cómplices de un delito muy grave que les puede costar la cárcel. Porque si ellos son objeto de un robo, el ladrón fue alguien y también sus padres, si colaboraron en el caso. Claro, exactamente, pero vuelvo a insistir, animar a aquellos que no lo conocían, porque pudiera ser, muchos no lo ¿vale? sabían. Ellos a lo mejor acudían con su intención de adoptar un niño por amor, como decía antes con este término, y de repente desconocedores de que ese niño acababa de ser robado en una clínica, con lo cual todo depende. Lo cierto es que es un caso que cuesta mucho tragar, pero que está sucediendo, se está investigando. Hay también la idea de que el actual ministro de Justicia va a tirar para adelante, que va a continuar con el caso y no se va a frenar. Hay un testimonio de un sepulturero que dijo, si los padres supieran que cuando venían a enterrar a sus hijos de determinados hospitales, no estaban enterrando sino sábanas, porque los niños no estaban allí, ¿dónde estarían los niños? Efectivamente. Ahí existe otra complejidad, que es el tema de las fosas comunes, que era como se enterraban antiguamente. Y entonces, han ido mucho a fosas y no existen ningún. No existían, pero también, como me comentaba un fiscal, nos encontramos con el muro de que los propios cementerios también tienen su propia normativa y en concreto con las fosas comunes, ¿no? Y con el transcurso del tiempo, digamos, se van limpiando, podríamos decir, esas fosas, con lo cual los restos también van desapareciendo. Pues Natalia Domínguez, solo desearle que la investigación prospere y llegue a buen puerto. Muchas gracias. Y a ustedes también, sigan en compañía de la Televisión Canaria.